La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor Williams Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. El Evangelio se expande en las redes sociales. Ahora puedes recibir el mensaje más importante de tu vida, las buenas nuevas de salvación. Busca al pastor Williams Benítez en Facebook. En su página podrás disfrutar de todas las películas cristianas, prédicas que te acercan a Dios, momentos de intercesión por tu vida y las diferentes actividades que brinda la iglesia. Búscanos en Facebook como Williams Benítez, en donde podrás disfrutar la programación en vivo de Vienevisión TV. Misión Cristo Te Llama, anunciando el Evangelio de Jesucristo. ¿Tiene, hermano, 21:8, hermanos, de los Hechos? Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Leámoslo otra vez más el texto. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por su divina presencia. Gracias por la administración de los cantos. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos. También te damos gracias por todos los valientes y esforzados, Señor, que estuvieron, Señor, en la vigilia, Señor, amaneciendo esta mañana, pero que de alguna manera están por ahí reposando. Dale fuerzas, bendícelos, Señor. Pero así de igual manera le pedimos, Señor, a todos aquellos que están a través de la televisión, que se han quedado en el camino, Señor, que puedan, oh Dios mío, incorporarse, levantarse y buscar de su divina presencia. Padre nuestro que estás en los cielos, también le rogamos, Señor, para que a todos aquellos que están a través de las redes sociales puedan recibir la palabra, que los que no le conocen le conozcan, que los que se han quedado en el camino puedan avanzar, y que si hay enfermos lleve sanidad. Si hay personas que están atadas, Señor, por cadenas de vicio, quizás alcoholismo, drogadicción, prostitución, Señor, algunos que quieren caminar y no pueden, te pedimos, Señor, que hasta allá lleves la palabra que necesitan, Señor, para que puedan ser libres en el nombre glorioso y maravilloso de Jesucristo. Por lo cual te agradecemos ya, porque creemos, Señor, que usted ya ha obrado, Señor, y usted seguirá obrando. En el nombre de Jesús le damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dele palmas al Rey. Puede tener la bondad de sentarse. Hemos estado hablando, hermanos, durante este año, que es bien importante, hermanos, como hermanos en Cristo, como una comunidad cristiana,
que nos establezcamos metas, hermanos, acerca de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? De, hermanos, ahorita que estamos comenzando el año, empezar a leer las escrituras y ponernos como meta, hermano perdido, mínimo siquiera leerla una vez al año, o máximo pues también leerla siquiera dos veces estaría mucho mejor, ¿verdad? Pero la idea es que no nos quedemos con los brazos cruzados, que si usted de repente el enemigo le está durmiendo y usted ya lleva media hora en el Facebook perdiendo el tiempo, digo, quieto, Satanás, me está robando la bendición. Ahorita pago este animal y me voy a poner a descruñar las santas escrituras, porque la Biblia dice que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Entonces, de esa manera no vamos a ser arrastrados, hermanos, por cualquier viento de doctrina rara que hay ahora, que abundan esas doctrinas erróneas, hermanos. Pero Dios nos va a ayudar de esa manera, porque los días van rápido, hermanos. Solo póngase listo, hermano. En un abrir y cerrar de ojos, si no ha venido Cristo, yo vamos a estar en el año 2019. Si no, imagínese usted, un día fue un joven usted, un día fue soltero, y mire ahora, hermanos, qué lista de cipotes que tiene. Imagínese, ni cuenta se ha dado. Yo a veces cuando me pongo a ver alrededor, ni yo me la creo que soy papá. Imagínense, ni yo me la creo que soy abuelo. Pero imagínense, hermanos, significa que si uno no se pone listo, va a llegar la venida del Señor, y si no estamos preparados, nos quedamos. Entonces este es un tiempo bien determinante en el cual podemos, hermanos, analizar nuestra vida y estar conscientes de la realidad de los tiempos que vivimos. Estos, hermanos, son tiempos ya últimos. Esta ya es la recta final, hermanos. Todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, hermanos, es cumplimiento de la palabra de Dios. Hermanos, el surgimiento de falsos predicadores, falsos profetas, falsas enseñanzas, doctrinas raras, tanta cosa, hermanos, que uno está viendo, solo nos lleva a una cosa, lo que Jesús habló en Mateo 24, que todos esos acontecimientos serían como principios de dolores, o sea, como principios de dolores que posteriormente vendría el Señor. Pero a la luz de todo eso vemos que Dios no se ha quedado con los brazos cruzados. Él sigue llevando el mensaje del Evangelio. De una manera o de otra la palabra está llegando. Por eso de que cada uno de nosotros que hemos conocido la verdad, que hemos conocido la verdad de Jesucristo, anunciemos esta palabra día y noche. Anunciamos, hermanos, que Jesucristo viene pronto, y digámosle a nuestros amigos, digámosle a nuestra familia, digámosle a nuestros hijos, digámosle, hermanos, a aquellos hermanos que encontremos en las calles, que Jesucristo es el camino, que Jesús es la verdad, que Él es el único medio de ir al Padre. La Biblia dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No es a través de una religión, no es a través de una creencia, es a través de Jesucristo, aquel que fue a la cruz del Calvario y fue crucificado por nuestros pecados. Entonces es ahí donde nosotros vemos que desde el principio de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos, hermanos, el nacimiento de esa iglesia cristiana maravillosa. ¿Y cómo nació? Con aquellos apóstoles que el Señor trabajó con ellos, preparándolos por un lapso de tiempo aproximadamente entre 3 años y 3 años y medio. Y como fruto de ello, quedaron, hermanos, después de que Cristo estuvo dándoles palabras, después de haber resucitado durante 40 días, quedó un número, hermanos, aproximadamente de 120, que empezaron a orar esperando la promesa que les había dado Cristo, que recibirían el Espíritu Santo, y que cuando eso ocurriera, hermanos, recibirían poder. Y que serían testigos, hermanos, ahí en Jerusalén, serían testigos en Judea, serían testigos en Samaria, serían testigos hasta lo último de la tierra. Ahí empezó esa pequeña iglesia. Y en el primer mensaje de Pedro se convirtieron, hermanos, 3,000 personas. En el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas. En el segundo sermón, hermanos, hay 5,000 más. Solo contando los varones, dice la Biblia, sin contar las mujeres, sin contar los niños, los jóvenes.
Hay una gran bendición ahí. Ya hay 8,000 nuevos creyentes. Ya hay 8,000 nuevos cristianos. Y si usted eso no lo sabía, ellos no tenían templo. Cuando dice se reunían en el pórtico de Salomón, era como un corredor, era, hermanos, una parte de afuera donde ellos se reunían. Pero aunque no tenían templo, aunque no tenían sillas acolchonadas, aunque no tenían estaciones de radio, aunque no tenían medios de televisión, no existía la internet, no existían los medios de transporte que ahora tenemos. Pero la Biblia dice que ellos no cesaban de anunciar a Jesucristo de casa en casa. Seguían haciendo la obra, anunciando de un Dios fiel y verdadero. A tal grado que la misma Escritura nos dice que llenaron a todo Jerusalén de la doctrina de Cristo. Llenaron todo Jerusalén, hermanos, invitándole, hablándole del Señor, haciendo la obra. Hermanos, fue maravilloso. Era lindo aquella pasión que había en estos creyentes. Era lindo aquel fervor del poder de Dios, de hacer la obra de Dios, de predicar el evangelio, de llevar el mensaje de Dios. Había una pasión, hermanos, porque ellos vivían como que cualquier momento iba a venir el Señor, y ellos querían que toda persona oyera que había un Cristo vivo, que había un Dios maravilloso, que había un Dios que podía transformar sus vidas. Entonces, de entre ese grupo salieron grandes hombres, salieron profetas, como un hombre que conocemos aquí como el profeta Agabo. Grandes hombres que profetizaban, hermanos, sin salirse de la palabra de Dios. Profetizaban palabras que se cumplían. Salieron grandes evangelistas como Esteban, uno de los primeros mártires, hermanos, que no se doblegó ante aquel sistema que había religioso. Que, hermanos, que dice que cuando Esteban hablaba, esa gente rechinaba los dientes, esa gente se enfurecía, porque estaban bajo, hermanos, una influencia de malos espíritus. Porque nadie que no esté influenciado por, hermanos, por malos espíritus, no va a rechinar los dientes ni va a rechazar el mensaje del evangelio, sino al contrario lo va a recibir y va a decir: es cierto lo que el predicador dice, es la verdad lo que ese predicador está diciendo. Pero esta gente que se hacían llamar fariseos y saduceos no eran creyentes, no eran cristianos, eran contrarios a la verdad de Dios. Porque ellos mismos se reunían y veían cómo hacían para detener la obra de Jesús. Y no se pararon hasta que lo llevaron a la cruz del Calvario y lo crucificaron. En otras palabras, no fue el imperio romano ni fue Pilato que lo crucificó, fueron los mismos judíos. Fueron los mismos fariseos unidos. Hermanos, ahí mismo los saduceos, y usted sabe la doctrina tan falsa de los saduceos, que los saduceos no creen en el Espíritu, ni creen en ángeles, ni tampoco creen en la resurrección. Imagínense, hermanos. Ni tampoco creían en la resurrección de los muertos, ni creían en el Espíritu Santo, ni tampoco en ángeles. Pero los fariseos aparentemente sí creían en tales cosas, sí creían en el Espíritu, sí creían en ángeles y sí creían también en la resurrección, pero eran falsos, vivían solo de apariencia. Pero ahora, para atacar a Jesús, sí bien se unían. Imagínense qué tremendo, hermano. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Y ellos, hermanos, llevaron a Cristo, hermanos, ahí, porque dice la misma Biblia, hermanos, que Pilato había resuelto soltarle y dejarle libre. Cuando él vio que aquello, hermanos, estaba duro, dijo: bueno, les voy a traer a este Barrabás. Dijo: este ha sido un asesino, ha hecho tantas cosas, para que elijan a Jesús. Digo, porque Jesús no ha hecho nada, Jesús no había matado, Jesús no había hecho nada. Al contrario, lo que Jesús había hecho era sanar los enfermos, darle la vista a los ciegos, hacer que los mudos hablasen, liberar los endemoniados, resucitar muertos, limpiar leprosos. ¿Qué de mal había hecho Jesús? ¿Qué mal había hecho Cristo? No había hecho ningún mal, no había hecho ninguna maldad. Significa entonces que hermanos, aparentemente, a la hora de ver a Barrabás y de ver a Jesús, ¿a quién usted y yo hubiésemos elegido? A Jesús, ¿verdad? Porque él no había hecho nada de malo. Pero la pregunta es:
Y la respuesta la tenemos en la Biblia. ¿A quién eligió el pueblo de Israel? A Barrabás. Imagínense qué tremendo. ¿Qué es lo que yo quiero que usted entienda? Que aunque decían que eran hermanos seguidores de Moisés y que eran hermanos tan firmes en la ley, eran tan hermanos apegados a las enseñanzas de los ancianos, ellos ayunaban. ¿Se acuerda de aquel fariseo cuando subió a orar, hermanos, y estaba aquel publicano? ¿Qué palabras él dijo? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No soy como este publicano, dijo, soy diferente. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Esta es palabra de Dios. Pueden haber personas, hermanos, que pueden ayunar y pueden ser fieles, pero al mismo tiempo pueden ser el vivo diablo también, hermanos. Porque estos fariseos ayunaban, oraban a su manera, eran fieles, diezmaban la menta, diezmaban el eneldo, diezmaban el comino, de eso diezmaban todo, hermanos. Todo diezmaban. Pero a la hora de elegir, hermanos, eligieron a Barrabás. Dice la Biblia que cuando Pilato dijo, bueno, aquí está, dijo, quizás Pilato dijo, yo creo que van a elegir a Jesús porque este no es malo. No, hermanos, a Barrabás eligieron. Qué tremendo, ¿verdad? Qué duro. Y uno puede decir cómo personas que conocían la ley, hermanos, se reunían en la sinagoga. Cómo personas pueden estar en tales condiciones. Es que el evangelio no es religión, hermanos. El evangelio no es de decir solo gloria a Dios y aleluya. El evangelio es de una relación verdadera con Jesucristo. Saber quién es Jesús, saber quién es el Señor. ¿Por qué estamos hablando de Jesús? Porque estamos hablando de una enseñanza acerca del evangelista. Dice, el evangelista es el que anuncia las buenas nuevas de salvación. ¿Quién fue ese gran evangelista primero? Jesús. ¿Qué anunció Jesús? Salvación. Él no vino a anunciar otra cosa. Él vino a anunciar, hermanos, de un reino. Y él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y él decía, si hay algunos que están cansados y trabajados, vengan, yo los voy a hacer descansar. Cuando había leprosos y decían, si quieres sanarnos, decía él, quiero, sean sanos. Los sanaba el Señor. En donde había necesidad, allí iba Cristo. Ese gran evangelista, hermanos, no era cualquiera de los que andan en esta tierra. Era un evangelista que había venido del cielo a anunciar las buenas nuevas de salvación, a anunciarnos el camino, a anunciarnos la verdad. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo nos sentiríamos nosotros, hermanos, sentados escuchando a ese gran evangelista? ¡Qué lindo, verdad, hermanos! ¡Qué maravilloso, hermanos! Pero ¿sabe qué hacía aquella gente? Hermanos, solamente estaban esperando a ver en qué se equivocaban para caerle encima. Estaban, hermanos, esperando un error de él para tratar, hermanos, de detenerlo. Significa que no había un corazón dispuesto, no había una disponibilidad en ellos de poder, hermanos, recibir del Señor. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, se sentían, hermanos, como que Jesús les había venido a quitar la autoridad. Como que si Jesús les había venido a quitar, hermanos, el lugar. Habían celos, había envidias en ellos. Pero a pesar de todo eso, como la obra era del Señor, a pesar de que ellos crucificaron a Cristo, la iglesia siguió hacia adelante. La iglesia no se detuvo. Y es allí cuando nosotros llegamos a lo que acabamos de leer, 21:8. ¿Qué dice la Biblia en 21:8 de los Hechos? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él. ¿Qué era Felipe? Era uno de los 7 y era uno de los hombres que había recibido el lindo ministerio de ser un evangelista, de llevar las buenas nuevas del evangelio, de llevar la palabra de Dios.
Significa que lo que estamos hablando es que el evangelista es el que anuncia las buenas nuevas de salvación. Su mensaje, hermanos, es un mensaje que habla de las maravillas de Dios con un fervor, con una fuerza. Hermanos, Felipe fue un hombre que Dios utilizó, que Dios, hermanos, fue armando. Pero ¿de dónde salió Felipe? ¿De dónde salió Felipe? Léame Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 6? Dice la Biblia en Hechos 6. Dice el versículo 2, 6:2, y dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procorro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Ahí están los 7. Ahí aparece Felipe. Ahí aparece Felipe. Pero ¿en dónde andaba Felipe? En aquella multitud. Por eso le estaba hablando que cuando llegamos aquí al capítulo 6, ya han venido los 2 sermones de Pedro, que en el primero se convirtieron 3,000 personas. En el segundo sermón se convirtieron 5,000, sin contar las mujeres. Significa que aquí había, hermanos, una multitud ya de más de 10,000 nuevos creyentes. Y entre todos esos también entró Felipe. Entre todos esos, Felipe viene un día y levanta la mano y se entrega a Cristo. Entre esos que se bautizaron también viene Felipe y un día se bautiza. Pero como crecía el número de los discípulos y las necesidades crecían, viene un momento donde las viudas de los griegos empiezan a quejarse que no están siendo bien atendidas. Entonces Pedro se para y dice, se paran los apóstoles y dicen: no es correcto que nosotros dejemos la palabra para ir a atender las mesas, para ir a atender las necesidades. Necesitamos buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. ¿Qué andaba, hermanos, haciendo, hermanos, el hermano Felipe? Limpiando mesas. Y ahora cuando lo leemos en capítulo 21, ¿qué era? ¿Qué era, hermanitos? Evangelista. ¿Cuántos quisieran ser siervos del Señor, hermanos? Pero la pregunta es: todos queremos ser siervos del Señor, pero nadie quiere limpiar los baños. Yo he escuchado a muchas personas a veces que dicen: no, hermanito, Dios tiene grandes cosas para usted. Amén, hermano. Vaya a cuidar los carros. Dios no me ha mandado a mí a cuidar carros, dice. Dios me ha dado un ministerio. Hermanitos, es que ahí en lo poco es donde Dios nos va a ver. Y si somos fieles en eso poco, sobre lo mucho Dios nos va a poner. Todos los que hemos llegado hasta acá por misericordia, hemos pasado, algunos por maestros de clase de niños, algo otros hermanos por ahí cuidando carros, algo otros hermanos cuidando, por ejemplo, el templo, algo otros cortando la yarda de la iglesia, algo otros levantando la basura, algo otros limpiando los baños, otros sacudiendo las sillas. Y hermanos, y de repente Dios va viendo, dice Dios: le voy a dar este ministerio, porque los ministerios los da el Señor. Los ministerios usted no va a obtenerlos en una universidad o en un instituto bíblico. Es un cartón que le dan los hombres, pero el llamado viene del Dios que está arriba. El llamado viene del Señor. Y cuando esos hombres van y hacen la obra, hay un gran respaldo del Señor.
Hay una gran bendición de Dios. Yo he traído, hermanos, un par de veces por ahí, no sé si ha escuchado usted, hermanos, el testimonio del hermano Jaime Betancourt, de Honduras, más conocido como el loco de la celda número 8. Siempre que él viene da testimonio, dice que él sale, él tiene el ministerio de evangelista. Porque eso es lo que vamos viendo. El ministerio evangelista es un ministerio ambulante. Él no tiene responsabilidad como pastor en una iglesia, sino que él se congrega y está sujeto a un pastor. Por eso es que no puede haber un evangelista que diga: no, hermano, yo por ahí ando. Siempre el evangelista tiene que tener una iglesia. Y tiene que haber un pastor que da testimonio de que esa persona se congrega ahí. Porque si no, no se le puede invitar a la iglesia, porque a ver qué locos, a ver qué fornicarios, a ver qué adúltero es el que anda diciendo que es evangelista por ahí. No se puede, hermano, es un orden. Cada predicador evangelista tiene que tener un pastor que dé testimonio. Por ejemplo, si viene un evangelista y dice: mire, yo soy evangelista para la gloria de Dios. Está bien, hermano, deme el número de teléfono de su pastor, dónde está la dirección de la iglesia, vamos a averiguar ahí. ¿Por qué? Porque, hermanos, ahora ha salido un montón por ahí que dicen que son evangelistas. Y cuando uno le pregunta: ¿de dónde se congrega? No, dicen: yo como ando por aquí, ando regando la semilla por aquí y por allá. No, el evangelista tiene que sentarse a oír la palabra de Dios y ayudar lo que necesite dentro de la obra de Dios, porque de esa manera Dios lo va a usar. Cuando sale va cargado de la bendición de Dios, porque ha estado sentado, ha estado en las vigilias, ha estado en los ayunos, recibiendo del Señor, recibiendo de Dios. Entonces es ahí, hermano, donde nosotros vemos que el verdadero ministerio es así. Yo escuchaba al hermano Jaime y dice que él cuando sale, él sale, va a predicar y luego ya regresando de nuevo a Honduras, ya se reporta a la iglesia, va, lleva sus diezmos a la iglesia, de las bendiciones, de las ofrendas que le han dado predicando, va, reporta sus diezmos y luego se pone a la orden. Y ahí dice que su privilegio es limpiar la iglesia y servir. Y él, como es bien así, ¿verdad? Bien así, bien, como le dicen, bien carismático. Y dice que él ahí anda limpiando y gozoso, limpiando las sillas, y anda él feliz, dice contento, porque tiene el privilegio de limpiar la iglesia, y anda, ya está, hace los ademanes con la escoba, contento, porque dice: le doy gracias a Dios, porque Dios me dio la oportunidad de llevar el mensaje del evangelio, pero ahora le doy gracias que he regresado con bien y estoy de nuevo en la casa de Dios para ser útil, para servir, para hacer algo dentro de la obra de Dios. Pero vaya a ver los evangelistas de ahora, pongo la barrera a la iglesia a ver si la van a barrer. El evangelio se expande en las redes sociales. Ahora puedes recibir el mensaje más importante de tu vida, las buenas nuevas de salvación. Busca al pastor Williams Benítez en Facebook. En su página podrás disfrutar de todas las películas cristianas, prédicas que te acercan a Dios, momentos de intercesión por tu vida y las diferentes actividades que brinda la iglesia. Búscanos en Facebook como Williams Benítez, en donde podrás disfrutar la programación en vivo de Vienevisión TV. Misión Cristo te llama, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor Williams Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. No, ¿cómo? Si el siervo es el portador de la palabra. No, el siervo ya no puede limpiar. No, que... Ay, hermano, por eso es que no hay nada. Por eso es que estamos muy lejos de la realidad de las cosas. Pero usted cree, hermanos, que Dios tiene ministerios en esta iglesia de evangelista. Claro que sí. Y es para todos. Pero ¿qué es lo que usted tiene que entender? ¿A dónde empezó Felipe? Limpiando mesas, cosas sencillas, y ahí lo estaba viendo Dios, y el otro gran evangelista, hermanos, que estuvo dispuesto a entregar su vida, Esteban también era uno de los 7, tremendo hombre de Dios, lleno de fe, pero que limpiando las mesas, atendiendo, pero cuando había que predicar, predicaban el mensaje, no se volvían atrás, porque estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del poder de Dios.
Eran personas cuando les decían los apóstoles, Esteban, Felipe, atiéndanme las viejitas ahí, las viudas, ahí necesitan más pancitos, más cabecitos. Amén, siervo, ahí iban. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo Dios nos va a respaldar a un hermanito que es obediente, hermanos? A un hermanito que si uno le dice, hermanito, mire, hermanito, que es de toda la noche, no hay vigilante ahora. Se durmieron los vigilantes, ahora no hay para que cuide la iglesia. Amén, hermanos, aquí me voy a quedar en la puerta. Hermanos, cuando lleve el mensaje, cuando lo inviten a una campaña, ese hermanito irá lleno de la presencia de Dios, porque es un hermano obediente, es un hermano sujeto, es una persona que se sujeta a las autoridades. Limpiando mesas, imagínense. ¿Quién te iba a imaginar? ¿Cuál es tu privilegio vos? Limpiar las mesitas, ando aquí. No, hombre, vos te han visto la cara de dundo, mira dónde te tiene. Ponete listo, hombre, que te pongan ahí de perdido a dirigir o algo. Eso es lo que la gente anda buscando. Pero los grandes ministerios, hermanos, están ahí en las cositas sencillas, ahí haciendo cosas sencillas. ¿Cuántos han visto, hermanos? Me voy aquí, este no es evangelista sino profeta, pero da espacio en este momento. ¿Se acuerdan, hermanos, del gran profeta Eliseo? ¿Qué era Eliseo antes de tener la doble porción, hermanos? Sirviente de Elías. Imagínense, sirviente de Elías. Pero voy a buscar un hermanito, tráigame ahí la Biblia, haga esto. ¿Y este qué? Este es lo que quiere. ¿Cómo le llaman, hermanos? No sé si es incorrecta esa palabra que le dicen en nuestro país, cholero, no sé cómo le... No sé si... Así, bueno, esto es un cholero lo que anda buscando, dice. Cuando no es eso, sino que Dios quiere hacer algo grande, hermanos, con ese humilde sirviente que anda por ahí. Dios quiere hacer obras maravillosas, Dios quiere hacer cosas grandes. Por eso usted, hermano, si anhela ministerio de llevar el mensaje del evangelio, empiece por algo sencillo. Si lo ponen a limpiar ese poste, límpielo. Si le ponen a que le bequee las sillas, bequéelas y gócese, ore. Después que termina de limpiar las sillas, arrodíllese, lea la Biblia y diga: gracias, Señor, por el ministerio que me has dado, Señor. Gracias por el privilegio, gracias por la oportunidad. Y de ahí el Señor levantará un gran hombre de Dios. Mire qué dice la Biblia y mire las bendiciones que había sobre este gran hombre llamado Felipe. Y leamos lo que dice la Biblia 8, 4 y 5 de los Hechos. Estamos hablando que el evangelista es aquel que anuncia las buenas nuevas de salvación. Su mensaje por ser para los incrédulos, hermanos, es un mensaje claro, carece de complicaciones y se limita a la presentación de la salvación de Cristo. En otras palabras, el evangelista, ese no anda hablando doctrinas, ese no se anda enredando, él lleva el mensaje de salvación, a que las vidas vengan, a que las vidas se acerquen al Señor. Él, hermano, lleva un mensaje sin tanto enredo. Él lleva un mensaje que Jesucristo es el camino, que no hay otro nombre bajo el cielo. Y la gente recibe y hay multitud de almas que se entregan al Señor. ¿Qué pasó aquí en 8, 4 y 5 de los Hechos? ¿Cómo leemos? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿A quién predicaba? A Cristo. O sea, el evangelista no anda diciendo: siembren tanto, pacten ahorita que es principio de años. No, ellos no iban a sacarle el dinero, ellos no iban a sacarle la lana a las ovejas. ¿Sabe que iban? A predicar el mensaje de Jesucristo, a presentar a Cristo, a presentar a Cristo. Un mensaje claro y sencillo, sin complicaciones. Pero ¿qué es lo que ahora encuentra uno? Un montón de evangelistas, hermanos, por otro lado, al revés. Solo viendo, me acuerdo una vez vino uno, no lo volvimos a invitar. Ya lo había invitado un par de veces yo, pero ya la última vez lo vi medio raro. Venía con su mochilita. Y ya cuando entró, hermanos, y vio que la iglesia estaba llena, habían varios hermanos, como unos 500 hermanos quizás. Vino el hermanito y dijo: desde que se subió, gloria a Dios, dijo, siento al Señor en este lugar. El Señor me dijo que hiciera algo, pero no le voy a decir. Ahorita que entré, Dios me habló, lo voy a decir hasta que terminemos. Y como la gente a veces, hermanos, la gente a veces
cualquier cosita la agarra. Dice la Biblia que hay que ser prontos para oír. Usted tiene que estar con los oídos bien atentos a cada palabra. Y yo me quedé sentado, bien me acuerdo cuando estaba ahí, a ver con qué va a salir dije yo. ¿Sabe con qué salió? Él andaba vendiendo su testimonio. ¿Y sabe con qué salió al final? Que no iba a vender el testimonio, que nomás le dieran una ofrenda de 20 pesos, pero que Dios le había dicho que no lo vendiera, que solamente se los diera al pueblo, pero que el pueblo le trajera una ofrenda de $20. ¿Sabe cuánto recogió en un ratito? Recogió aproximadamente $2,000 en un ratito. Entonces cuando vinieron los hermanos, les cuentan la ofrenda y recogieron casi $2,000. Le dije a ellos, entréguenle esa ofrenda, nosotros no queremos tener problemas, ahí que se enrede él, es problema de él con Dios, porque está utilizando el nombre de Dios en vano. ¿Cómo van a estar utilizando el nombre de Dios, hermanos, para intereses personales? Solamente le dije yo a los hermanos, no lo volvemos a invitar, es última vez que lo invitamos. Y hasta ahora no lo vimos a traer. ¿Sabe qué pasó? Después vino la persona que lo andaba moviendo, porque era de Sudamérica él. La persona que lo andaba moviendo vino y me dijo, Pastor Benítez, yo no entiendo, me dice, cómo el predicador fulano, o sea, del que le estoy hablando, lo llevé a una iglesia pequeña. Y como no había mucha gente, hermanos, solamente habían como unos 20 hermanitos. Viera qué bravo se veía que estaba predicando. Estaba como enojado y no predicó nada. El testimonio un ratito, unos 15, 20 minutos, y dijo, ya vámonos, dijo. Y salió todo, dijo, hasta serio venía. Y cuando entró aquí me dijo, vi la gran sonrisa y alegre se vio. Le dije yo, es que no predican a Cristo, sino que predican por intereses. Entonces por eso, hermanitos, nosotros somos creyentes y lo que estamos hablando es que los ministerios existen, en este caso el evangelista. Pero ¿qué era lo que llevaba Felipe a Samaria? Llevaba el mensaje de Cristo. No iba a vender, hermanos, no iba a vender cosas, no llevaba, hermanos, no iba con intenciones malas, así como otro loco que andaba por ahí, hermanos, que aquí lo descubrieron también, hermanos, que también les dije a los hermanos, no lo volvemos a invitar. Porque uno a veces ve, y le estoy poniendo para que se ponga listo, ve a veces unos mensajes en la televisión o ve mensajes en las redes sociales, pero ya en vivo usted ve la cruda realidad. O sea que allá en la pantalla usted ve una cosa, así como a mí muchos me ven bien grandote ahí en la televisión y aquí mire chiquitillo. Sí, porque todo, hermanos, o sea, no es lo mismo como verlo ahí, como ya la realidad. Pero eso es secundario, lo que estamos hablando de la falsedad en la que viven. ¿Sabe que este otro evangelista, hermano, después que dio el mensaje, hermano, puso a alguien allí, hermanos, todo el mensaje lo predicó para su teléfono, para Facebook? Y desde allí yo dije, no, dije yo, hermano, toda la gente ahí escuchando, viendo la palabra, y él enfocado en el Facebook, él viendo el teléfono, hermanos, para allí predicó. Y ya al final, ¿sabe con qué salió? Salió con banderas, salió con unas carteritas y un camello que decía Jerusalén, y que la banderita y que la carterita valía 20 pesos y que iba a estar al final, y que si no tenían cash, que ahí traía la maquinita para que pasaran la voladita plástica, o sea, de esa que anda allí. Y yo sentado, digo yo, todo lo que ha predicado ya se fue a la borda. Pero dije yo, ¿verdad? Era un grupo de caballeros que lo habían invitado. Que termine, dije yo, que termine, no hay problema, que termine. Hermanos, parece que eran 3 días, pero parece que eran 3 días. Al segundo día, hermanos, al segundo día, ¿sabe con qué apareció? Ya con otra táctica. Ya al segundo día dijo, miren que aquí, que Israel, hay que bendecir a Israel, hay que bendecir allá al pueblo, y que aquí, que allá. Así es que necesito un par de... Hay muchos, Dios quiera que no haya sido uno de ustedes, hermanitos. Hay que ser prontos para oír. Me acuerdo que digo, hay que bendecir a Israel, así que necesito unos cuantos hermanos que traigan $40 cada uno. Hermanos, allí ve el gran montón, hermanos, con los 40 pesitos. Yo me dan ganas de pararme, hermanito, ¿y para dónde va usted? Pero hay veces que la gente, hermanos, a veces a uno le cuesta a veces hasta recoger para pagar los biles de la iglesia.
hasta pagar la renta, pagar los canales, para que venga otro, hermanos, a sacudir el palo, y blandito estaba. Qué duro, hermanos, qué tremendo. ¿Sabe cuánto se levantó en esa recogidita? Alrededor de $3,000, hermanos. $3,000. Allá se fueron los hermanos hacia atrás, la contaron, le dije yo, está bien, entrégala, no tomen ni un peso, pero no vuelve a venir este evangelista aquí. Que termine la campaña para no tener problemas ahí, vamos a estar listos nada más el último día, pero vamos a entregarle ahí. Ahí se fueron, hermanos, $3,000, solo en un ratito nada más. Y luego lo de las carteras, luego lo de las banderas, imagínense, hermano. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Que estos predicaban a Cristo, no vendían banderas, no andaban vendiendo carteritas, no andaban vendiendo asuntos, no andaban vendiendo cosas, no andaban vendiendo aceititos, andaban presentando a Jesús, andaban llevando el mensaje de salvación, andaban llevando la palabra de Dios. Estaban llevando el mensaje de Dios. Nosotros, por misericordia, nos ha dado Dios, hermanos, la librería. Y yo voy a veces a muchos lugares y de repente me han dicho: hermano, ¿y por qué no trajo Biblias? Hubiera traído unos libritos, hubiera traído algo y aquí me lo hubiéramos apoyado. Le digo: en la próxima vamos a traer. Hermano, yo no me veo, hermano, vendiendo esos volados. Si quiere la gente que venga, por eso ahí está la dirección. Pero uno, sin darse cuenta, puede desviarse de la bendición. Puede, hermano, perder, hermanos, la visión. Por allá había otro, hermano, que andaba, hermanos, una librería ambulante. Ya después que había terminado, ya tenía una mesa con libros y de todo. ¿Sabe, hermano? Hasta una lotería, dice que cristiana andaba. De esa que se jugaba antes, ¿se acuerda de la que usted jugaba? Que salía el violón, el violoncillo, el pino, el diablillo y la rana y esto. Hasta eso, pero ahora cristiano, dice que cristiano, y no es el mismo diablo, pues. No es el mismo demonio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como la gente, repito, no viene a estas enseñanzas, y a veces cuando vienen se duermen en el culto. Y ya cuando terminó el culto se despiertan. Pero uno tiene que estar listo, atento, hermanos, a cada palabra que sale de nuestros labios, porque lo que deseamos es entender que el ministerio, hermanos, ¿cuál es la función? ¿A qué tiene que ir? Si es evangelista, va a anunciar a Jesucristo, a decir que no hay otra verdad, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual el ser humano puede ser salvo, sino en el nombre de Jesús. Bueno, dígame del gran evangelista del que empezamos hablando, Jesús. ¿Cuándo usted lo vio vendiendo volados, hermanos? Él llegaba, predicaba en las aldeas. Si había necesidad de pan, decía: no tienen algo por decir, decía: bueno, aquí venga para acá, vaya. Tremendo, hermano. Es tremendo. Pero ¿sabe qué pasó con este último? Hermanos, aquí a la misma iglesia, porque Dios no se queda con los brazos cruzados. Ese segundo día me pegó un gran dolor en el corazón cuando hizo eso. Nosotros sabemos que debemos orar y que hay que bendecir a Israel, pero ¿quién nos da testimonio nosotros que verdaderamente esa ofrenda va a llegar a Israel? O sea, ¿quién nos va a dar testimonio? O sea, tanta cosa rara. Pero ¿sabe qué pasó? El último día de la campaña, aquí lo vinieron a desenmascarar, hermanos, y le han hecho pedazos en las redes sociales al muchacho. ¿Por qué? Porque el altar, el púlpito, no se debe utilizar para otra cosa, sino para exaltar a Jesucristo. El altar no debe utilizarse para otra cosa, no para hacer transacciones, no para hacer negocios. Dios sabe de qué el evangelista tiene necesidad. Dios sabe qué es lo que necesita. O sea, yo no estoy en contra, hermanos, que un hermano pues pueda decir: hermanitos, por ahí he grabado algunas cositas ahí, miren, si me quieren apoyar, ahí estoy humildemente. Pero ellos no, mi hermanito, ninguno está dando la... Hermano, no se vaya a olvidar que yo voy a estar con la mesa. Ahí digan los hermanos que allá, que no se vayan por allá, que allá voy a estar. Y aquí hay gran preocupación, hermano, por vender el volado ese.
Si la gente quiere, apoya, y si no, no. Pero el problema es que, hermanos, se ha salido del propósito. Cuando aquí dice la Biblia, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? El Evangelio de Cristo. Anunciando las buenas nuevas, las buenas noticias para los hombres. Eso iban haciendo. Eso iban haciendo. Pero ahora, ¿qué es lo que encontramos? Grandes congresos de cómo ser gran empresario. Grandes congresos, cómo ser un hombre influyente. Y un montón de cosas. ¿Será que Dios está en todo eso, hermano? No, hombre, hace días Dios levantó maletilla y se fue, hermano. ¿Por qué? Porque no es esa la visión en la cual hemos sido llamados. Pero estos evangelistas de la Biblia dice 8, 6 y 7. ¿Qué dice 8, 6 y 7? ¿Qué dice? 8, 6 y 7. Y la multitud y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire qué lindo, hermanos. ¿Cuántos no quisiera que trajéramos a este evangelista, hermanos, y que hiciéramos campañas? Pero la pregunta, ¿dónde estará ese Felipe, hermanos? Pero yo sé que puede haber alguno por ahí. Pero la pregunta, ¿lo conoce usted? ¿Será que hay, hermanos, un evangelista como la Biblia lo presenta? Que habían señales, habían prodigios, había milagros, había gozo, había alegría, y la gente toda unánime estaban oyendo el mensaje, porque era un hombre lleno del poder de Dios. ¿Será que habrá todavía? Deben de haber por ahí, pero hay que, hermanos, hay que buscarlos en ayuno y oración. Hay que buscarlos en sometimiento a Dios. Pero en la necesidad que amerite, en la necesidad que hay, levantémonos, iglesia, y empiece usted a ayunar y a orar y dígale: Señor, dame el ministerio para predicar la palabra como estos hombres, y te prometo no ir a vender el evangelio, te prometo no andar vendiendo cosas, te prometo no andar engañando a la gente, te prometo llevar el mensaje del evangelio. Así que empiezo a orar, empiezo a ayunar, empiezo a pedirte para que me uses, para que me des palabra a la hora de hablar. ¿Cree que Dios no lo puede levantar a usted? Dios lo puede hacer. Aquí Dios levantó a estos hombres limpiando mesas, y ahí Dios los llevó porque se necesitaban. Porque el evangelista es uno que abre el camino. Se prepara una campaña, hay conversiones, hay sanidades, hay milagros. Y después que hicieron los apóstoles, oyeron allá en Jerusalén, llegó a oídos de ellos que en Samaria había llegado el evangelio. Descendió Pedro para orar por ellos, para que fueran llenos del Espíritu Santo y tratar de discipularlos, porque el evangelista solamente tira la atarraya y después viene el otro, viene el pastor, y empieza a trabajar con la gente, a discipularla y todo. Porque el evangelista llegó, hizo la campaña, se convirtieron unos, se convirtieron muchos fueron sanados, y él sigue, él va hacia adelante llevando el evangelio. O regresa de nuevo a la congregación donde él está, se vuelve a llenar, carga batería, y ya de repente otra campaña, ahí va de nuevo, pum, 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 y va y morterea al diablo, y otras almas para Cristo, otros sanados, otros paralíticos levantados, otras vidas restauradas, porque es un ministerio maravilloso donde el poder de Dios se mueve, la manifestación del Espíritu. Están ahí con ellos. Pero imaginen los evangelistas de ahora, hermanos, hasta se duermen los hermanos en la iglesia. No hay sanidades, no hay nada. Y allí de programa, gran campaña evangelista de milagros, de sanidades, y va a estar desde tal lugar, desde la tierra pequeña, desde la bella Honduras, de la ciudad bella, vendrá el evangelista tal, y uno metiéndole ahí, y a la hora de las horas, ni las moscas se movieron. No hubo nada.
¿Por qué? Porque, hermanos, solo se ha quedado el nombre nada más. Se han olvidado de la búsqueda, se han olvidado de la entrega, se han olvidado de la obediencia, del sometimiento. Pero qué bueno que Dios, hermanos, todavía nos da la oportunidad a nosotros para que le pidamos al Señor. ¿Y sabía usted? Y con esto termino. La próxima semana vamos a hablar del pastor, pero no vamos a hablar mal, vamos a hablar del ministerio del pastor. Pero ¿sabía usted que en los 5 ministerios, si así personalmente a mí me diera a escoger el Señor y me dijera: Benítez, ¿cuál de los 5 ministerios querés? Yo le dijera al Señor: el de evangelista, Señor. ¿Sabe por qué? Porque el evangelista no tiene ninguna responsabilidad en la iglesia. Su responsabilidad es solamente guardar su testimonio, llenarse en el Señor y estar esperando para que Dios lo agende, y el mismo Espíritu Santo lo va llevando. Pero el ministerio más complicado de todos, hermanos, es el de pastor. En el de pastor tenés que hacerla de evangelista, tenés que predicar como evangelista, de repente tenés que predicar como maestro, de repente tenés que hacerla hasta de profeta y profetizar, y de repente tenés que lidiar, y de repente, hermanos, hasta cambia llantas te toca a veces. De todo. Pero lo lindo es, repito, si nos dieran a escoger, pero si Dios nos da un ministerio, nos lo da porque Él sabe que de una manera u otra vamos a poder lograrlo. Así es que no le tenga miedo si Dios lo está preparando por ahí para pastor, o si lo está preparando Dios para maestro, que es algo similar, que también la próxima semana lo vamos a tocar, lo que es el caso del pastor y el maestro. Pero repito, el ministerio de evangelista es algo maravilloso. Cuando yo empecé el ministerio, hermanos, en esta área me inclinaba, y yo predicaba y predicaba. Sinceramente no me ha sido fácil, hermanos. Pero hubo alguien que me aconsejó y me dijo esta persona: Benítez, me dijo, tú no eres pastor, eres evangelista. Yo predicaba en el principio así, y ahí andaba yo, hermanos, y Dios me revelaba los mensajes y todo, y llegaba yo y predicaba. Y me dijo: Benítez, tú no eres pastor, eres evangelista, te va a costar con la iglesia, pero hay algo, me dijo, pedirle al Señor que te dé el ministerio de pastor y que te ayude el Señor. Y empecé a orar, hermanos, y sinceramente Dios me ha ido ayudando el Señor, porque Dios es fiel, porque Dios sabe la necesidad. En otras palabras, Dios le puede dar el ministerio a usted de evangelista, pero al ver la necesidad que no hay pastores, usted puede decirle: Señor, pero mira, Señor, cuánta necesidad hay, y los pastores no cuidan las almas, Señor, ayúdame, Señor. Y Dios lo puede hacer porque Él es bueno, Él es grande y puede ser un gran hombre de Dios. Puede ser un gran hombre de Dios. Así de que, hermanos, pidámosle al Señor por estos hombres. Predicaban a Cristo, habían señales, habían sanidades, habían milagros, pero no se olvide de dónde salieron. De la nada llegaron a ser grandes hombres de Dios. Así es que no se preocupe usted, y hoy en la tarde lo esperamos en el seminario, y por ahí voy a ir empezando por algo. En el seminario de las 5 a lo mejor le va a tocar que limpiar mesas, ¿verdad? A lo mejor le va a tocar cuidar carros, pero ahí Dios lo va a ir viendo, y de lo poco que usted sea fiel, lo va a llevar sobre lo mucho el Señor. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos quiere usar. Dios necesita obreros, Dios necesita maestros, Dios necesita evangelistas, Dios necesita pastores, Dios necesita hombres para que sean enviados a diferentes lugares para llevar el evangelio. Así que empiece a pedirle al Señor, hermano. Usted que es diácono, ¿qué era en otras palabras Felipe y hermanos y Esteban y los demás? Eran los primeros 7 diáconos. Usted que anda con esa corbatilla azul, no solamente quédese con la corbata. No es que yo allí para levantar las ofrendas estoy. No, te véase como alguien que Dios va a usar de manera tremenda en estos últimos tiempos. Que Dios lo va a usar, pero en la línea de Él. No como los ejemplos que le puse, ¿verdad? Haciendo las cosas por otra línea, no. En la línea que Dios desea, y al final Dios nos bendecirá. Amén, hermanos. Si este mensaje ha tocado tu vida y quieres abrir tu corazón al Señor y pedirle perdón por tus pecados, entonces haz esta oración. Reconozco que he pecado y te he fallado, Señor. Necesito tu perdón.
Entra a mi vida y cámbiame. Perdóname. Toma mi vida y hazla de nuevo. Gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar y librar mi alma de condenación. Ayúdame a caminar en tu santo evangelio y perseverar hasta el fin. Amén. Si usted hizo esta oración y quiere saber más de este santo evangelio, le invitamos a congregarse con nosotros. Le esperamos en el 5757 Rochester Drive, Houston, Texas, 77036, Suite 500. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Evangelio se expande en las redes sociales. Ahora puedes recibir el mensaje más importante de tu vida, las buenas nuevas de salvación. Busca al pastor Williams Benítez en Facebook. En su página podrás disfrutar de todas las películas cristianas, prédicas que te acercan a Dios, momentos de intercesión por tu vida y las diferentes actividades que brinda la iglesia. Búscanos en Facebook como Williams Benítez, en donde podrás disfrutar la programación en vivo de Vienevisión TV. Misión Cristo te llama, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor Williams Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. La Iglesia Central Cristo te llama presentó su programa Impacto Evangelístico El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.